Los atributos de Dios son todos atributos de perfección, porque si hubiera una imperfección, obviamente eso ya no se correspondería con el ser necesario, ya no se correspondería con lo que es la divinidad, porque eso implicaría una necesidad. Dios tiene atributos de perfección, todos sus atributos son perfectos, son completos. Dios no tiene ningún tipo de, podemos decir, no tiene ningún aspecto negativo en sus atributos. Por lo tanto, podemos llegar a enumerar una serie de atributos que Él no tiene. A Él no se le puede atribuir la ignorancia, no se le puede atribuir la incapacidad, no se le puede atribuir la necesidad, no se le puede atribuir la injusticia. Y aquí llegamos al atributo de justicia divina, que si bien es uno más de los atributos de Dios, a causa de las implicancias que tiene en cuanto a muchas de las creencias en el Islam, se lo estudia en forma aparte, como un principio aparte. Por lo tanto, el monoteísmo es el tema principal y la justicia divina es un principio derivado del monoteísmo. Dios es justo y es porque es el justo por excelencia. Es imposible que Dios sea injusto, que sea opresor, porque alguien que es injusto lo hace por una serie de causas. Alguien es injusto, por ejemplo, por necesidad. Dios no tiene ningún tipo de necesidad. Alguien es injusto por ignorancia. Dios no tiene ningún tipo de ignorancias. Dios ha creado todas las cosas, es la causa de las causas. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene lugar. Dios es el que ha creado el tiempo, Dios es el que ha creado el lugar. Todos los tiempos están delante de Él a una misma vez. Todos los lugares a sí mismo. Por lo tanto, conoce todas las cosas, conoce las nociones, conoce el rumor de los pensamientos y lo que nosotros tenemos en nuestro foro interno. Dios no desconoce absolutamente nada. Entonces, Dios, al no tener ningún tipo de ignorancia, no puede ser injusto por ignorancia. No es, alguien cuando es injusto lo es por necesidad, lo es por ignorancia o lo es por vanidad, por juego, por divertirse. Dios no tiene necesidad de divertimento, Dios es el sapiente. Realiza las cosas en su justa medida. De esta manera nosotros llegamos a esta conclusión, que Dios es justo por naturaleza, Dios es justo por esencia. Es imposible que haya opresión e injusticia o tiranía en la esencia divina. De esta manera se solucionan muchas otras temas relacionados a la teología, como el tema relacionado a la predestinación y al libre albedrío. Dios nos ha predestinado. Nosotros estamos predestinados desde los primeros tiempos a realizar, por ejemplo, una acción, e indefectiblemente la debemos hacer, ¿o no? ¿Acaso somos nosotros los que estamos creando nuestras acciones en cada momento? Si Dios ha predestinado tanto las buenas acciones como las malas acciones, entonces, ¿por qué castiga al pecador por sus malas acciones, si sus acciones ya estaban predestinadas? Con el atributo de justicia divina, podemos decir que Dios no es injusto en lo absoluto. Y si decimos que castiga a un pecador, es porque ese pecador se lo merece, es porque ese pecador es el que ha realizado sus acciones. Entonces, podemos preguntarnos, ¿acaso Dios desde los primeros tiempos, desde la antigüedad, desde antes de crear el tiempo, no sabía que el pecador pecaría? Si lo sabía y ya estaba en su conocimiento, el pecador no tenía más opción que actuar en base al conocimiento divino y pecar.
Por lo tanto, Él es el dueño de sus acciones. La respuesta a esto también es muy fácil. Es como una adivinanza. Muchas veces nos dicen una adivinanza y nosotros pensamos en la respuesta. Y cuando nos dicen la respuesta decimos, era así de fácil. Es verdad. En Dios estaba el conocimiento, tiene el conocimiento primigenio de todas las cosas. En Dios estaba el conocimiento de que el pecador pecaría. Y si el pecador no llega a pecar, eso iría en contraposición al conocimiento divino. Pero en el mismo conocimiento divino está que Dios sabía que el pecador pecaría con su propia voluntad y libre albedrío. Dios tiene información sobre el futuro y no necesariamente provoca la acción del pecador. Entonces, de esta manera no se contradice en absoluto el conocimiento primigenio de Dios, porque en el conocimiento primigenio de Dios está que el pecador pecaría por su propia voluntad y libre albedrío. Así, este es otro ejemplo de cómo se resuelven los temas en los estudios de teología. Otra de las implicancias del tema de la justicia divina es creer que existe, que el hombre está predestinado y que el hombre es el que realmente es el que realiza las malas acciones. Ese es uno de los temas. Y otro de los temas es el tema del destino de los seres humanos y el tema de la creencia en los castigos y las recompensas. Dios recompensará a las personas en el más allá en su justa medida. Dios recompensará incluso las buenas intenciones de los creyentes. Muchas veces una persona tiene una buena intención. Dijo el profeta del Islam, innamal a'malu binniyat. Ciertamente que las acciones son en base a las intenciones. Por ejemplo, si una persona no tiene la intención de ayudar a un pobre, simplemente tira un billete en el aire, no tiene ningún tipo de intención, y ese billete cae en manos de un indigente. Obviamente, si no ha tenido la intención, no tendrá una recompensa porque el billete haya llegado a las manos del indigente. Otras veces una persona tiene toda la intención de hacer llegar el billete a manos del indigente y por una cuestión u otra no llega hasta donde está el indigente, pierde el dinero o cualquier otra acción que hace que simplemente permanezca con la intención. Será recompensado por sus intenciones. Es por eso que el profeta de Dios dijo, ciertamente que las acciones son en base a las intenciones. Los castigos, los premios, es algo que está relacionado al tema del más allá, por lo tanto, vamos a volver a tocar este tema cuando hablemos del más allá. Ahora simplemente diremos que precisamente por la condición de justo de Dios es que es imposible que no exista un más allá, sino que tiene que existir un lugar, tiene que existir un tiempo en el cual todas las personas, en el cual todos los asuntos se equilibren, todos los derechos usurpados sean devueltos, o por lo menos sean compensados. El ser humano y el libre albedrío, el ser humano y la predestinación.